Muy bien, estamos ya en la última y en la octava parte de esta serie. Nunca habíamos hecho una serie tan larga, se los decía la semana pasada, pero esta serie es muy especial porque estamos hablando de punto de partida. Lástima, si tú estás viendo tu primer capítulo, el último, vas a tener que calarte 8 horas frente a YouTube para verte el resto de los mensajes. Pero, mira, te lo recomiendo porque hemos preparado todo esto para que puedas tener un punto de partida. ¿Qué es punto de partida? Punto de partida es todas las personas, en todas las áreas de nuestra vida tenemos un punto de partida. Un punto de partida. Todo. Tu trabajo tuvo un punto de partida. Tu relación amorosa tuvo un punto de partida. Tu nacimiento, tu vida tuvo un punto de partida. Todo tiene un punto de partida y tu fe también tiene un punto de partida. Nuestra fe tiene un punto de partida. Y en esta serie hemos ayudado a que puedas tener tú un punto de partida, un buen punto de partida, porque la mayoría de nosotros hemos tenido una fe, pero quizá un tanto infantil, es lo que nos enseñaron de niños. Nos enseñaron que Dios era bueno, nos enseñaron que existía un Diosito, y nos enseñaban de Dios con el mismo énfasis, yo siempre lo digo, que el viejito pascuero. Entonces, luego fuimos creciendo, ya los niños se fueron arriba, y el viejito pascuero no existe. Y tú dices, bueno, si me mintieron con el viejito pascuero, con Papá Noé, Santa Claus, o yo siempre digo, el promotor de Coca-Cola, pues, como sea, ese señor, si te mintieron con eso, también pudieron haberte mentido con Jesús. Y mucha gente cree eso. Mucha gente, su fe, cuando ya fueron adultos, no aguantaba el rigor de la vida adulta. Cuestionamientos, preguntas que nos hacíamos, pensábamos, oye, quizás no era tan así. Quizás todo esto es un cuento. Alguien un día me dijo, y esto provocó mi ateísmo, ¿y qué pasa si todo esto es mentira? Como yo no tenía una fe infantil, como yo no tenía con qué defender eso, viví años de ateo. Pero mi ateísmo estaba basado en nada. Simplemente la no existencia, porque no tenía una fe robusta. Esta serie es para que tú tengas una fe robusta, un nuevo punto de partida. Y la mayoría de los adultos necesitan un nuevo punto de partida. Así que en esta serie hemos estado hablando de estos puntos. Aquí están 7, esto es un resumen. Voy a tardar una media hora en explicar todo esto. No. Estuvimos hablando de, primero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre que nunca escribió un libro? Que su ministerio duró menos de 3 años, que nunca formó un ejército y con un puñado de 12 cambió el mundo. ¿Quién es este hombre? Luego hablamos de errores cuando nos equivocamos versus pecado. Y decíamos que un error lo puedo enmendar. Cuando yo cometo un error, lo puedo enmendar. Yo mismo puedo enmendar, pero cuando es un pecado yo no me puedo sanar a mí mismo. Es algo más grave, necesito una intervención divina. Así que hablamos de eso. Después buscábamos cómo buscar la aprobación de Dios. Y tanta gente, y hablamos de Abraham, tanta gente buscando la aprobación de Dios. Y Dios decía, no, esto funciona por confiar. Esto funciona por confianza. Lo que yo quiero establecer, dice Dios, es nuestra confianza. Y desde ahí vamos a establecer una relación. Eso es lo que Dios, ese Padre Celestial, que muchos lo han pintado como algo muy lejano, muy fuera, muy grande, muy lejos de la humanidad, es un Dios 100% cercano y 100% personal. Así que no debemos buscar una aprobación de Dios, simplemente debemos confiar en Él y esa es la llave y es la clave. Luego hablamos del rol de las reglas. Todas las reglas tienen un rol. Son importantes, por eso hay reglas, funcionan. Pero Dios primero con su pueblo estableció una relación y luego puso las reglas. Y nos preguntamos, ¿y qué puede, pensando en ese segundo mensaje, cuando nos sentimos mal y nos damos cuenta que hemos pecado, qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede borrar mi pecado? Después decíamos que todo es por gracia. Por un favor inmerecido. Ni tú ni yo lo merecíamos. Nadie ha hecho algo para poder merecerse este regalo de parte de Dios. Así que el camino era creer. Confiar, creer. Y decíamos la semana pasada, no dejemos de creer. Es tan importante mantener nuestra fe, fortalecerla. Fe, todos tenemos que tener fe.
Pero ¿cómo la vas a aplicar? ¿Cómo la vas a llevar al contexto de tu vida y tu relación con Jesús? Así que de eso estuvimos hablando todas estas semanas, así que vas a tener que estar como unas 7 horas viendo los mensajes para ponerte al día, pero sí te lo recomiendo. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Yo creo que si tú eres cristiano y has considerado el cristianismo en tu vida, a lo mejor todavía no y lo estás considerando. A lo mejor estás ahora acá o a lo mejor vas a ver estos videos más adelante y vas a estar en un programa que se llama Punto de Partida. Vas a preguntarte, ok, si yo considero el cristianismo, debes saber esto. Debes saber esta parte de la historia, porque es fundamental para tu fe. Es clave para poder creer y tener una fe robusta, un buen punto de partida. Tienes que tener muy claro esto. Decíamos que la base del cristianismo la semana pasada no es un libro inspirado, no es un conjunto de libros, una biblioteca, no es por una línea de enseñanzas acerca de Jesús. Nuestra fe está basada por un evento y ese evento fue la resurrección. Así que hubo una crucifixión, luego una resurrección. Jesús está vivo. Pero debemos entender cómo esto funciona en cada uno de nosotros. Cómo funciona esto en las personas. ¿Qué hace que esto funcione dentro de lo que es el cristianismo? ¿Cómo va a funcionar en nosotros? Así que cuando Jesús estaba acá, Él hace una pregunta muy interesante. Y Mateo, que era el recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Este hombre que era lo peor de lo peor. Él, en su evangelio de Mateo, él registra esta pregunta que hace Jesús. Jesús estaba en un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda al norte de Jerusalén, más o menos unos 240 kilómetros. Es un poquito menos de ir de aquí a Talca. ¿Sí? Los que han ido a Talca o han ido al sur. Tampoco Talca es muy bonito, me perdonas lo de Talca, pero es como a Carigua. Entonces, es como esa distancia más o menos. Si vamos en auto unas 2 horas y media, 3 horas. Así que en ese tiempo no había auto, así que estaban bastante lejos de Jerusalén, al norte. Y estaban ahí en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo tenía un nombre ahí medio extraño por ese nombre, porque estaba en honor, habían puesto ese nombre en honor a Julio César, y Julio César había tenido un hijo. Julio César la gente lo tomaba como, los romanos, como casi un dios, era un dios para ellos. Así que su hijo, César Augusto, lo habían tomado como el hijo adoptado de Julio César, así que era el hijo divino de esta persona. Y luego van a entender por qué les cuento esto, porque en realidad está hablando de esto, y esto es historia romana, así que están ahí y seguramente van entrando a la ciudad y quizás Jesús estaba conversando con los discípulos y dice, ay, pero ¿por qué se llama así esta ciudad? Bueno, se llama así en honor a César Augusto y bueno, y Jesús estaba contando, pero luego Jesús dice, tengo algo que decir, porque hablaban de Julio César, quizá hablaban de las personas, y Jesús hace una pregunta. Y esa pregunta es, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Así que quizás se miraban entre ellos, bueno, no sé, quizás dijeron algunas cosas. Lo que sí las Escrituras nos registran es lo siguiente. Pedro se para entre medio de ellos y dice, vamos Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús en ese momento, eso es. Mira, Pedro, lo hiciste bien, dijiste lo correcto, pero no te creas tan inteligente. Porque eso no te lo reveló, no fue por tu inteligencia. Eso te lo reveló mi Dios. Eso te lo reveló mi Padre Celestial. Así que no te creas, no te hagas el listo, porque eso te fue revelado. Así que, y luego de esto dice algo que está relacionado con nosotros y con la historia. Y esto es fundamental, porque quizás si está relacionado con lo que es la iglesia, conoce esta predicación y dice, sí, yo la conozco. De hecho,
parte de esto que les voy a mostrar tiene que ver más, la gente se ha enfocado más en el debate entre cristianos y protestantes acerca de quién era la piedra, que les voy a mencionar ahora. Pero se ha perdido un poco el enfoque de lo que Jesús quería enseñar en ese momento. Así que mientras les comentaba esta respuesta de Pedro, Jesús dice lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que cristianos y protestantes discuten, no, bueno, pero los católicos, no, es que Pedro es la roca. No, eso no es la roca, está hablando del fundamento. Así que para irnos no a nosotros en discusión, lo podemos conversar nosotros después, el enfoque de esto es que Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y la palabra iglesia para nosotros es, iglesia, sí, bueno, amada por muchos, resistida por otros. Iglesia. ¿Qué tiene que ver esto de iglesia? El punto es que, con respecto a la palabra iglesia, cuando Jesús quiso hablar de iglesia, no habló de lo que la mayoría de las personas, acá ya deberían saberlo porque ya lo hemos corregido varias veces, pero mucha gente no ha corregido esto. Cuando está hablando de iglesia, no está hablando de un lugar, está hablando, y él usa una palabra que está, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero Jesús probablemente en ese momento estaba hablando en arameo, que era el lenguaje que hablaba con sus discípulos. Y la palabra en arameo es eclesía. Para el español suena bien parecido a lo que es iglesia. Sin embargo, nosotros tomamos una superposición de malas traducciones que nos quedó en algo completamente diferente. Eclesía significa reunión, asamblea. ¿Recuerda el Capitán América? Assemble. Ok, se me salió. Congregación. Está hablando de un grupo de personas. El punto es que cuando nosotros hablamos de iglesia, en nuestra cultura y en gran parte del mundo, hablamos de un lugar, un templo, algo consagrado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó que generó esto? Jesús dice, voy a edificar mi reunión, mi asamblea, mi congregación. Quizás los discípulos decían, vamos Jesús, nosotros somos unos forajidos, andamos escapando, estamos a 240 kilómetros de Jerusalén por esa razón. Y tú dices que nosotros somos esa asamblea. ¿Sí? Asamblea o eclesía no era una palabra religiosa, es una reunión, así era la traducción. El punto es que hubo un error trágico de traducción. Y esto es porque, voy a tratar de explicarlo. Como está escrito en arameo, luego la traducción del griego fue y se tomó como una palabra en la cual viene, en inglés nosotros la conocemos como church. En alemán, y esto derivaba de cómo lo habían traducido en alemán. En alemán tiene otro nombre, no lo voy a decir porque no lo sé pronunciar. Entonces, pero tenía otro nombre y de ahí derivaba la palabra church, que nosotros conocemos en inglés, que es más familiar para nosotros. Así que, pero esa palabra estaba mal escrita porque lo que quería decir el alemán, la traducción alemana, era casa del Señor. Eso era esa traducción que deriva en el inglés church. Por eso está superpuesto en las traducciones y el error de traducción se llevó a todos los lugares. Así que ellos referían a casa, se referían a un lugar. Esa traducción lo llevaba a un lugar, por eso termina en church. Y cuando hablamos de church no tiene nada que ver con eclesía, con reunión. Por lo tanto, Jesús no predijo un lugar. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, mi eclesía, Él no está prediciendo un lugar. Él predijo un grupo de personas, una asamblea. Esa fue la verdadera traducción. Siglo XVI, por ahí, un querido amigo llamado William Tyndale
vio esta traducción, fue el primero que tradujo toda la Biblia al inglés, así que él empieza a ver y revisa esto y dice que hay un error. Eclesía no es casa de Dios. Y ahí vio que los alemanes y la traducción se equivocaron, entonces dice, no es así. Y él empezó a decir, no es lo que Jesús quiso decir. Jesús no habló de un lugar, Jesús habló de un grupo de personas. Así que empiezan a arreglar esto, pero en esos tiempos la autoridad que estaba sobre la iglesia era tan importante y tan fuerte y atacaba este discurso nuevo, que no era nuevo, sino que era el original de Jesús, atacaba lo que era el templo, las iglesias, las cúpulas, los poderes. Así que decidieron declararlo a Tyndale un hereje. Y luego él fue arrestado, azotado y fue matado en la hoguera. Por hacer lo correcto. Así que por eso que hoy tú y yo entendemos iglesia como un lugar. Me encanta Jerry, siempre dice, no, uno por naturaleza dice, voy a la iglesia. Oh, ¿cuál iglesia? A la iglesia, me dice. No va a la iglesia. Usted es la iglesia. Nosotros vamos al lugar donde nos reunimos en la iglesia. Un local, esto es un local, es una edificación. Le falta más edificación que lugar, pero bueno. Es un lugar. La iglesia son las personas. Así que es importante ver esto porque luego de todo esto viene lo que hablábamos la semana pasada, viene la muerte de Jesús. Jesús es crucificado. Y quizás yo le decía, quizás le preguntan a Pedro, oye Pedro, ¿qué hay de lo que dijiste? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no muerto como ya estaba César Augusto y Julio César, viviente, porque él hace la connotación, Dios viviente. ¿Qué opinas de eso que dijiste hace un tiempito atrás? Quizás Pedro habría dicho, quizás me equivoqué, quizás no era así, porque Jesús había muerto y la fe y lo que ellos habían creído se murió con ellos. Así que, pero algo pasa, la resurrección, y estos cobardes que salieron arrancando, y cuando digo cobardes, no lo apunto porque yo creo que también hubiese salido arrancando. Y quizás muchos de ustedes o la mayoría también hubiese salido arrancando. Y miraron todo esto de lejos. Quizás el versículo más triste de la Biblia es que ellos, al haber perdido la fe, miraron todo eso de lejos. Toda la muerte de Jesús la miraron de lejos. Salvo Juan, que estuvo ahí más cerca. Así que estos cobardes ven a Jesús vivo, se envalentonan y no 50 años, sino semanas después, ellos salen a hablar acerca de Jesús. Y recuerden, el mensaje tenía 4 puntos. Ustedes lo mataron, ¿se acuerdan? Sí, fueron, y no fue en otra ciudad, fue en Jerusalén, en el mismo lugar que habían matado a Jesús. Así que ellos decían, el discurso de ellos, mira, ustedes lo mataron, yo lo vi cuando gritaban Barrabás, yo te vi gritar Barrabás, así que ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, nosotros lo vimos, pidan perdón. Ese era el discurso, eso fue la prédica por 40 años. Por lo tanto, comienzan a hacer este movimiento y el número de ellos no era más que 120 personas. Jesús les dijo, esperen acá, no se vayan, no se vayan de Jerusalén, quédense acá, esperen un tiempo. Y ellos eran unos 120 personas. Había más personas que habían visto a Jesús, pero sus seguidores habían juntado unos 120 personas. Así que Jesús se acercó a ellos, ya resucitado, y les dice, se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sería muy loco si yo, por ejemplo, me acerco a ustedes y les digo,
muchachos, vengan acá. A mí se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y ustedes dirían, se van todos. Jesús lo dijo. Así que, de verdad, que alguien diga, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿no suena arrogante? Así que hay dos opciones. O es un gran arrogante o está diciendo la verdad. El punto es que ya lo había dicho resucitado. Porque este mismo tipo había dicho que iba a morir, había predecido su vida, su muerte, su resurrección. Entonces ahora ya estaba resucitado. Así que quizás tú y yo como oyentes, los mismos discípulos, esos 120 estaban ahí y decían, vamos, yo te vi morir. Y ahora te veo resucitado. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, si este tipo dice eso, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer por esto? ¿A dónde vamos? Diríamos muchos de nosotros. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Así que Jesús sigue hablando y les dice, por lo tanto, toda esta autoridad, toda esta fuerza que se está generando entre esos 120, las vamos a enfocar. Todo esto lo vamos a enfocar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto. Por lo tanto, y les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Así que, quizás ellos todavía decían, pero somos forajidos. La ley nos persigue, el imperio. No era el policía de la esquina, la señora ahí del centro de madre que te está persiguiendo. Era el imperio romano, lo estaba persiguiendo. Somos forajidos. No tenemos organización. Pero Jesús les dijo, vayan. ¿Y a dónde? A todas las naciones. ¿A qué nos referimos con todas las naciones? Tenemos que ir país por país y de hecho la traducción de palabra de naciones no tiene que ver con países solamente, tiene que ver con etnias. O sea, a todos los grupos que encuentren en la tierra, todos los grupos de personas, ahí quiero que se metan ustedes. Es mucho más personal que simplemente naciones, que simplemente países. Métanse a todos los grupos que encuentren. ¿Y qué pasó? Fueron a Jerusalén. No se fueron de ahí, recuerden. Y ellos obedecieron a esto y comenzó a funcionar la asamblea. Comenzó a funcionar esta reunión de personas, esta congregación, y empezaron a andar. Así que, luego les dijo esto. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y se fue. Qué chistoso, ¿no? Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y se fue. Pero bueno, el punto es que ellos, desde ese momento comienza la asamblea, esperan esos días, porque tenían que esperar algo, y esperaban ¿qué? Porque Dios les dijo, va a venir una parte mía a estar con ustedes. Yo me voy, pero hay una parte que se queda, hay una parte que vendrá a apoyarlo a ustedes, y es el Espíritu Santo. Y Él les mostrará cómo serán todas las cosas. Así que Jesús se va, este Espíritu Santo lo esperan, es el llamado día de Pentecostés. Ellos reciben el Espíritu Santo. Eran 120. En ese momento Pedro, el cobarde que lo negó, toma la palabra y empieza. Ustedes lo mataron. Ese era el mensaje. Dios lo resucitó. Nosotros lo vimos, somos testigos. Nosotros y 500 más. Pidan perdón. Y las personas empezaron a recibir a Jesús. Y ese día se convirtieron 3,000. La asamblea, la reunión, los forajidos, el puñado de 120 pasan ahora a 3,000.
Y así empieza este movimiento y empiezan a crecer para allá y empiezan a crecer para acá y empiezan a ir a un lugar, a otro lado y hablan de Jesús y siempre el mismo mensaje, 4 puntos. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, nosotros lo vimos, pidan perdón. Y así, en cada lugar, en cada lugar, en cada lugar. Y empiezan a crecer y eran 2,000 y eran 3,000 y eran 10,000 y empiezan a crecer. Y esto empieza a moverse y este movimiento empieza a tener mucha fuerza. Pero llegó un momento que el movimiento empezó a detenerse. Llegó un momento que el movimiento dejó de crecer. Llegó un momento que la asamblea dejó de crecer. Por lo tanto, había que hacer algo. Quizá un cambio de estrategia. Así que yo voy a contarle 2 historias y voy a dar el crédito porque en realidad son historias que hizo el pastor Andy Stanley. Pero son las historias que más, y me toca, porque son las historias que más han atravesado mi corazón en mi vida. Sobre todo la segunda. Entonces, y son historias ilusas, no las vas a encontrar en la Biblia. Al ver esto, a ver este movimiento, y esta historia comienza, no está escrito, no la busquen en la Biblia, pero está Dios, está Jesús. Yo no sé cómo fueron las cosas, pero vamos a imaginarlas que fueron así. Y le dice, hey Jesús, ¿cómo va el movimiento? Yo los veo un poco lentos, yo los veo un poco estancados. Jesús dice, bueno, ahí vamos, sí, está perdiendo un poco de fuerza. Estamos siendo perseguidos, sí. Creo que hay que hacer un cambio de estrategia. Ok, ¿qué sugieres? Sí, bueno, si tienes gente, mira, a ver, tienes pescadores, un ex recaudador de impuestos, tienes gente buena, pero necesitamos algo más. ¿Y como quién? Imagínense Jesús, ¿como quién estás pensando? No sé, alguien que tenga autoridad, que tenga un poco más de fuerza. Necesitamos a alguien un poquito más loco. Entonces le dice, yo creo que deberías tener una reunión con ese. ¡Saulo! Él nos persigue. O sea, este tipo está desmantelando todo lo que construimos. Está desmantelando mi asamblea, mi iglesia, mi eclesía. Este tipo tiene la habilidad y le han dado poder para perseguirnos, matarnos. Por eso. Imagínate si ahora trabajara para nosotros. Yo creo que deberías tener un encuentro con él. Y ahí nos encontramos. Y no les voy a poner los versículos porque los quiero invitar a que esta semana lean esto. Hechos 9. Porque de ahí para adelante, todo el resto, gran parte de eso, es la vida de Saulo cuando tuvo su conversión, su encuentro con Jesús. Y pasa a ser Pablo, el apóstol Pablo. Y es tremendo ese encuentro con él. Y ahora este tipo tiene un encuentro que es maravilloso. Tiene un encuentro y va en el primer momento. Hay una serie que me encanta porque hay una sinagoga y el tipo ya convertido y con esa fuerza, yo me lo imagino, yo espero que hagan una película con él en ese estado, ¿no? Y entra a una sinagoga a hablar de Jesús. Entonces confronta a Pedro, a Santiago, el hermano de Jesús, a Juan, a los demás discípulos y le empieza a decir, vamos, se están estancando. Vamos, este mensaje no es para solo los judíos. Pablo, a ti te lo encargaron. ¿Te acuerdas cuando fuiste a donde Cornelio? Pedro, perdón. A ti te lo encargaron. Vamos, esto no puede quedar entre nosotros. Debemos sacarlo. Quizá ellos, recuerden, la Escritura dice que ellos le tenían miedo porque decían, este loco ahora está con nosotros. No confiaban en él. Y entonces ahora tenemos que salir, tenemos que ir. Imagínense un loco ahí. Y ellos le dicen, tienes razón. Pero ¿qué vamos a hacer? Así que, ficticio, ¿no? Todo esto es ficticio. Agarra un mapa y le dice, ok, miren. Ustedes quédense en Jerusalén, a mí déjenme el resto. Y Pablo sale. Y hace su primer viaje. Comienza a moverse. Comienza a echar a andar el movimiento.
Así que empieza a viajar por todo el Mediterráneo, fundando pequeñas asambleas, pequeñas eclesías, quizás no más de 12 personas, y juntaban una acá, otra acá, y viajaba, y empieza un primer viaje, luego empieza el segundo viaje, luego un tercer viaje, y por 30 años, Pablo había empezado a viajar, y a hablar, y a dar un mensaje muy similar al que habían dado los discípulos, ahora él como testigo, confiando en los testigos. Así que lo empieza a hacer y le empieza a ir muy bien, sale excelente. Luego en el segundo viaje sí en uno de los viajes lo apresan, se zafa de forma extraordinaria, porque, bueno, yo voy a hacer una serie con respecto a Pablo, pero no quiero adelantarles más de eso, pero él logra zafarse de eso, usa su ciudadanía, él era judío, pero usa su ciudadanía romana, así que logra zafarse de ese lugar, y él comienza a ser perseguido, arrestado. Así que luego lo encarcelan, y lo encarcelan en el peor lugar, en la cuna de todo esto, la cuna del Imperio Romano, en Roma. Y él es encarcelado en ese lugar. Y ya mayor, quizás ya dentro de unos 60, 65 años, gran parte de las cartas que nosotros conocemos fueron escritas en la cárcel. Pablo empieza a escribir cartas, no 100 años después, 50 años después de Jesús, o sea, de todo esto. Años 50 ya Pablo estaba escribiendo. Así que en la cárcel empieza a escribir, pero quizá Pablo se preguntaba, ¿esto funcionará? ¿Estoy preso? ¿Están persiguiendo a toda la iglesia? El Imperio Romano precisamente persiguiendo a la iglesia. ¿Realmente está funcionando? ¿Realmente funciona? ¿Vale la pena? Así que esta es la otra historia ficticia. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos ir en una máquina del tiempo, ponernos ese día de la ejecución, mientras Pablo vaya caminando a ese lugar? Un día abrieron su celda y le dijeron, este es el último día que va a haber la luz. Y en ese caminar, nosotros pudiéramos ponernos al lado de Pablo y susurrarle, y decirle, Pablo, no te desanimes. Funcionó. Funcionó. No tengan miedo, nosotros venimos del futuro. Todos los lugares que eran de adoración, ahora hay una representación de Jesús. Las edificaciones que nosotros conocemos, las cúpulas que nosotros conocemos, Pablo, todos arriba hay una cruz. Y no por los romanos, sino porque simbolizan una cruz. El sacrificio más glorioso que ha existido. Pablo, no te desanimes. Los lugares donde mataban, perseguían, enjuiciaban a los creyentes. Uno de ellos lleva el nombre de tu amigo Pedro. Pablo, no te desanimes. Recuerda que, ¿te acuerdas del circo romano? El Coliseo. Ese lugar donde ponen a los cristianos, los perseguían y los mataban. ¿Te acuerdas cuando agarraban a los cristianos y los ponían en Roma para alumbrar las calles de Roma? Pablo, en ese Coliseo, donde el emperador se paraba y decía si mataban o no mataban a alguien, hoy día hay una cruz. En honor a todas las personas que fueron perseguidas. Pablo, sí funcionó.
Pablo, yo sé que escribiste a los que estaban en Éfeso para darle algunas recomendaciones, a los que estaban en Corinto, en Tesalónica, a los que estaban en Colosas. Pablo, escribiste varias cartas. Tus cartas hoy día se leen en todo el mundo. La gente leerá tus cartas en más de 120 idiomas, lenguajes traducidos. 1200, perdón. Yo después le corrige a Pablo. Una vez al año celebramos el nacimiento de tu Salvador. Una vez la fecha está medio equivocada, pero lo celebramos igual. Una vez al año celebramos la resurrección. Nadie, absolutamente nadie, en la cultura occidental por lo menos, celebra el nacimiento de Nerón o del César. Un día los padres llamarán a sus hijos, Pedro, Pablo, Santiago, y a los perros les llaman Nerón, Calígula. Quizás Pablo pudo imaginar esto antes de morir. Quizás no. Pero eso es lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurrió, y esto es fundamental, porque esto fue lo que dijo Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y van 2000 años. Con toda esta persecución, no era cualquiera que perseguía, era el Imperio Romano. El Imperio Romano duró 1600 años. El Imperio Romano terminó volviéndose al cristianismo. La iglesia lleva 2000. Así que si tú has considerado el cristianismo, si has considerado, yo por eso no entiendo cuando hay gente que dice, no, bueno, estoy viendo, voy a hacer yoga, voy a probar el hinduismo. Voy a probar qué sé yo. Por eso nuestra fe se diferencia de todas las demás. Porque Jesús predijo todo lo que iba a pasar. Y la iglesia, comenzando por un puñado de cobardes, luego se vuelve un montón de valientes, y esos 120 pasan a ser 3000, y luego 10,000, y luego cientos, y luego millones, y ahora cientos de millones. Y todos los días se celebra que alguien ha recibido a Jesús. Todos los días hay bautismos. Todos los días hay personas que toman esta verdad en sus vidas y dicen, ahora yo soy parte. Todos los días. Vamos, no hay nada, absolutamente nada que pueda detener el avance de la iglesia. No lo han podido hacer. Esta iglesia está sostenida por el Espíritu Santo. No la iglesia local. O sea, estamos hablando de la iglesia en general. Una iglesia local puede incluso cambiarse de lugar, puede no continuar en ese lugar. Ya. Estamos hablando de la iglesia en general. Pero nada puede prevalecer. Y eso así será hasta el fin de los tiempos. Así que la pregunta es, ¿en qué estás creyendo? O, más importante, ¿cuál es tu punto de partida respecto a la fe?
De verdad, puedes comparar todo esto que hemos hablado, toda esta evidencia, todo esto robusto, toda esta fe robusta, con una fe infantil. Con una fe que nos enseñaron, y no es culpa de nuestros padres, es lo que aprendimos. Con una fe pequeñita, comparada con el viejito Pascuero. Con una enseñanza que no iba más allá de ver la película de Jesús Nazaret los Viernes Santos. Así que mi invitación es precisamente recordarte que tú estás invitado a ser parte de esto. Ya sea que estés aquí, ya sea que estés considerando el cristianismo, ya sea que estés viendo un video, estás considerado a ser parte del movimiento más grande que ha existido en la historia de la humanidad y que nada ha podido prevalecer. Hace un año más o menos amigos íntimos, de mis mejores amigos, estábamos comiendo. Siempre yo me aparté un poco de ellos por el tema de mi fe. Siempre hemos estado amigos, siempre nos vemos prácticamente todos los meses, una vez al mes. Nos vemos y un día me va a dejar a la casa y me dice, qué loco todo esto, ¿no? Habíamos hablado un poquito de la iglesia. Me dice, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, tengo una pregunta. No espero que me responda, solamente es una pregunta que me inquieta, me dice. Estamos hablando de una persona atea o agnóstico. ¿Qué fue lo que pasó? He pensado y me dice, realmente, ¿cómo hizo esta gente? Si es una mentira, ¿cómo hizo esta gente para mantener todo esto tantos años? Ninguna mentira dura tanto. Nadie está dispuesto a morir por mentiras. Si sabes que es una mentira, ¿no? Y dice, y esto ha durado tanto tiempo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, te estás haciendo la pregunta más importante que se puede hacer una persona con dudas. Esa es la pregunta que yo me hice cuando era ateo. Algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber sucedido para mantener esto. Pero Jesús lo predijo. Jesús lo dijo. Y así va a ser hasta el fin de los tiempos. Así que tú eres invitado a ser parte de esto. Así que quiero que piensen esto en la semana. Hoy, en la semana. Sé que ahora van a distraerse un rato por la celebración, pero vuelvan al mensaje. Y te hagas esta pregunta. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con este movimiento que empezó y que hoy está en mis manos? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Serás parte? Vamos, tú y yo vemos los problemas de la sociedad. Vemos este mundo caerse a pedazos. Corrupción social, moral, política. Vemos tanta cosa. Nosotros mismos nos quejamos de lo que está ocurriendo. Vamos, la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser parte de la solución? Si has entendido que la iglesia está para ser parte de la solución a este mundo, que personas levantadas por Jesús, creyendo en este movimiento, han cambiado la historia y la seguirán haciendo. Que el Espíritu Santo ha movido la fuerza del bien y esta avanza, aunque a veces golpeada, sigue avanzando. Hoy día representada por la iglesia local. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a ser parte de la solución? ¿O solamente vas a describir los problemas que están ocurriendo? ¿Qué vas a hacer? O simplemente, ay Señorcito, tener una fe y conformarte con la fe que te dieron cuando niño. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo te animo a ser parte de la solución. Yo te animo a ser de las personas que tomaron esto y dijeron,
yo quiero ser parte de esto. Así sea sirviendo en una iglesia local, pero yo quiero ser parte de esto. Pero hay algunos de ustedes, quizás ni siquiera lo saben, pero van a ser invitados a algo mayor todavía. A renunciar a todo y dedicarse la vida por esto. A dedicar su vida por esto. Que están dispuestos a renunciar a lo que sea y van a ser llamados. Algunos de ustedes. Los otros, no importa. Sé parte porque también es importante. Pero algunos van a ser llamados con una fuerza mayor. No porque sean mejores que otros. Simplemente porque hay un llamado más fuerte. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? Seamos parte de la solución. ¿Ok? Vamos ahora. Dios, gracias por darnos el honor de ser parte de tu asamblea, ser parte de tu reunión de personas, ser parte de tu iglesia. No en un lugar. Señor, gracias por ser parte de este movimiento. Padre, ayúdanos a darnos sabiduría a los que hemos dicho sí, a saber cómo ir al mundo, a las personas, mezclarnos entre las personas y poder llevar tu nombre, poder llevar tu mensaje, poder llevar tu salvación. Danos fuerza y danos sabiduría para poder hacerlo y sentirnos cada día, aunque a veces seamos golpeados, sentirnos cada día orgullosos, honrados de ser parte del movimiento más grande que ha existido en esta historia, en este planeta, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús.